participar de ella y quiera verla después asincrónicamente, puede hacerlo. Bueno, ya hemos venido conversando sobre las cuestiones principales de la investigación. Hablamos sobre el tema, la selección del tema, hablamos sobre el título, hicimos referencia a la pregunta de investigación, a la pregunta general, preguntas específicas, objetivo general, objetivos específicos, a la justificación también de la investigación. Analizamos los aspectos relacionados con el marco metodológico. Vimos los dos tipos de enfoques que de forma general los autores establecen, el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo. Analizamos también los aspectos del enfoque cuantitativo, los tipos de investigación experimental, no experimental, cuasi experimental, la investigación transversal, la longitudinal, los diseños descriptivo, exploratorio, correlacional, causal, y también analizamos de la investigación cuantitativa los diferentes tipos de diseños que existen, etnográficos, narrativos, de investigación-acción, que se pueden ir desarrollando incluso de forma combinada porque puedes unir el enfoque cuantitativo con el enfoque cualitativo. Bien, esto de forma general fue lo que analizamos en la clase pasada. Vimos también las variables, cómo se seleccionan las variables, que las variables salen de la pregunta general de investigación y también en las investigaciones que poseen hipótesis, que son las investigaciones correlacionales o causales, entonces también en las hipótesis se encuentran las variables. Pero bueno, hoy vamos a conversar sobre el marco teórico y si nos da un poquito de tiempo, conversamos también sobre las normas APA, que son las normas que está utilizando la UTIC para la redacción de la tesis. Dejamos ya para el próximo encuentro el marco analítico y bueno, tenemos uno, dos, creo que nos quedan 3 encuentros o 4, si mal no recuerdo. Bueno, marco analítico y después conversamos sobre ya todo lo que lleva el protocolo de la tesis, que es un resumen de lo que hemos visto hasta, de lo que veremos en el transcurso de la materia. Entonces, cuando hablamos del marco teórico, el marco teórico, aquí le traigo para qué sirve el marco teórico. El marco teórico sirve como vínculo entre el objeto de estudio y la teoría existente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si, por ejemplo, usted está analizando, vamos a tomar el tema de que estaba hablando Héctor, si el tema de estudio o el objeto de estudio es la libertad condicional, el marco teórico tiene que hacer referencia a la libertad condicional. No puedes hacer un marco teórico relacionado con la redención, por ejemplo. Porque si estás hablando de la libertad condicional, es el objeto de estudio, entonces lo que vas a referir en el marco teórico tiene que estar relacionado con ese tema, no puede estar relacionado con otro tema. Esto es lo que se llama la coherencia que más adelante también vamos a analizar. Y la función del marco teórico es integrar conceptos y métodos de los conceptos y métodos que existen sobre ese tema. Va a conceptualizar, va a orientar cómo se realiza ese estudio, pero desde el punto de vista teórico, no desde el punto de vista práctico. Cuando hablamos del marco teórico, esto es muy importante porque muchas veces las personas que realizan la tesis se confunden un poco, ¿no? En el marco teórico tenemos que hablar o tenemos que consignar 3 aspectos principales: los antecedentes, las bases teóricas y el marco conceptual. Fíjense, cuando hablamos de antecedentes, no estamos hablando de los antecedentes los antecedentes del tema que estamos tratando, los antecedentes históricos, su evolución, su desarrollo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando
de otras investigaciones que hayan realizado personas, ya sea a través de artículos que han publicado, a través de tesis, a través de revistas o libros, y que estas investigaciones estén relacionadas con el tema y nos hayan servido para desarrollar el tema que nosotros seleccionamos. Por ejemplo, si vamos a hablar de un tema hipotético, la teoría del hecho punible, por ejemplo. Vamos a ver cómo los jueces penales de Caazapá aplicaron la teoría del hecho punible en los crímenes, en los hechos punibles, la teoría del delito en los homicidios en el año 2019, ¿no? Como los jueces, puede ser cómo fue la aplicación de la teoría del hecho punible o del delito por los jueces penales de la ciudad de Caazapá en el año 2019. Entonces, nosotros vamos a analizar la teoría del hecho punible. La teoría del hecho punible tiene diferentes escalones, ¿no? Se analiza la conducta, tipicidad, antijuricidad, reprochabilidad y por último se analiza la punibilidad. Ahora, nosotros podemos seleccionar como un antecedente, como una obra que analiza la teoría del hecho punible, por ejemplo, de autores nacionales, el libro de Casaña Levy, porque Casaña Levy en su manual de derecho penal hace referencia a lo que es la teoría del hecho punible. Y él plantea que la teoría del hecho punible es un conjunto de pasos, puntos suspensivos, pero además analiza que primeramente tiene que verse la conducta, después la tipicidad, la antijuricidad, la reprochabilidad. O sea, lo que hizo Casaña Levis, lo que refirió Casaña Levis en su obra. Pero si por casualidad en Paraguay se hizo otra investigación similar, vamos a suponer que Rosemary hizo una investigación sobre un tema parecido, entonces podemos citar también a Rosemary. Rosemary en su tesis de maestría hizo referencia a la teoría del hecho punible, en este caso en los crímenes de robo agravado. Y arribó a la conclusión que el juez en un 90%, si fue una investigación cuantitativa, tiene en cuenta la teoría del hecho punible y en un 10% no tiene en cuenta esta teoría. Esos son los antecedentes, hacer referencia a obras y autores que sirvieron de fuente, de base a nuestra investigación. Es lo que se denomina también el estado del arte. Estado del arte viene siendo la actualidad sobre ese tema, lo que se ha investigado, lo que se conoce y quiénes han sido los autores que han investigado más recientemente sobre el tema. ¿Entendieron lo que son los antecedentes? ¿Entendieron, compañeros? Pueden escribir por el chat. Sí, se entiende, profesor. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Entonces, después de los antecedentes vienen las bases teóricas. Ya en las bases teóricas, sí vamos a analizar los aspectos directamente relacionados con el tema que estamos tratando. Las teorías que existen, por ejemplo, los aspectos históricos, los aspectos legales, ya vamos a desarrollar en las bases teóricas todo lo que está relacionado con el tema que nosotros estamos tratando. Aquí sí podemos ver, por ejemplo, surgimiento y evolución, o sea, antecedentes de la libertad condicional. Aquí vemos las obras y los autores que sirvieron de referencia, pero aquí ya vamos a ver, por ejemplo, puede ser un subtítulo, surgimiento y evolución de la libertad condicional. O podemos poner también antecedentes de la institución libertad condicional en Paraguay. Y hablamos desde cuándo existe la libertad condicional en Paraguay en las leyes y podemos llegar hasta nuestros días, ¿no? Si deseamos. O podemos poner después en otro subtítulo
ya la legislación actual. En un rato vamos a ver una posibles títulos o subtítulos que pueden llevar las bases teóricas. Y el tercer aspecto que se coloca en el marco teórico es el marco conceptual. El marco conceptual no es obligatorio. El marco conceptual usted lo puede colocar porque, bueno, puedes colocar el marco conceptual y también están las variables en las investigaciones correlacionales o causales. Pero en las investigaciones, hipótesis. En las investigaciones, bueno, las investigaciones descriptivas, las investigaciones correlacionales, causales, exploratorias, se puede colocar el marco conceptual, para determinar los conceptos que vamos a utilizar. Por ejemplo, estamos haciendo una investigación sobre los niños, el abuso sexual en niños, por ejemplo. Tenemos que definir a qué le vamos a llamar niño o quiénes van a ser niños. Teniendo en cuenta, vamos a tomar el concepto de niño, teniendo en cuenta lo que regula el Código de la Niñez y la Adolescencia, o vamos a tomar un concepto de niño desde el punto de vista médico, porque pueden ser diferentes. ¿No? La niñez atraviesa diferentes etapas. No sé, está la etapa infantil o de la niñez, no sé, hasta los 5 o 7 años, después de los 7 a los 12. Y el concepto médico es diferente al concepto penal, porque desde el punto de vista penal, hasta los 13 años se es niño, 13 años, 11 meses, 29 días. A partir de los 14 años ya es adolescente. Y entonces hay que especificar esos conceptos. Que puede ser que el concepto coincida con la variable. Si por ejemplo, vas a investigar abuso sexual en niños, ¿no? La variable es el abuso sexual. Si vas a tener la variable de abuso sexual, bueno, no tienes ya que conceptualizarla, porque ahí en la operacionalización de la variable tienes que colocar la variable, concepto, dimensiones, indicadores. Y entonces en el marco conceptual pondrías o especificarías lo que es niño. Lo que es niño, o si es adolescente, o si es adulto, en dependencia de lo que estás estudiando, ¿no? Pero en este caso puedes utilizar el marco conceptual para definir lo que es niño y puedes utilizar las variables para definir lo que es abuso sexual. O a lo mejor, niño, también en la investigación que estás haciendo es una variable porque, bueno, niño en sentido genérico, pero bueno, puede ser masculino o femenino, ¿no? Eso puede ser una variable. Y entonces ya no tienes que definirlo en el marco conceptual, sino niño es una persona desde los 0 hasta los 14 años de edad y lo defines en las variables. Ya eso queda a selección del investigador, ¿no? Y cómo desee redactar. Puede colocar el marco conceptual si lo considera necesario o, de acuerdo a las variables que esté utilizando, puede hacer la operacionalización de las variables. Pero lo que sí o sí debe de llevar son los antecedentes y las bases teóricas. ¿Entendieron hasta acá? ¿Van entendiendo, compañeros? Profe, ¿le puedo hacer una consulta, por Sí, favor? claro. Adelante. Eh, Como para rebobinar nomás, el estado del arte nomás me interesó mucho, por eso viste que nos hablaste de los antecedentes, de que no es origen, sino que se refiere a otras investigaciones que se hizo con respecto al tema que uno va a investigar. Y con respecto a el estado del arte, lo que me interesaría si nos podía explicar otra vez, porque eso si no hay mucha molestia, por favor. Sí, es que es lo mismo, es lo mismo estado del arte que referencia a otras investigaciones. Lo que lo puse para que se fueran familiarizando con las palabras, porque puede ser que en algún momento determinado ustedes lean estado del arte sobre el tema. Pero el estado del arte sobre el tema es la actualidad que tiene el tema. Son las investigaciones que se han realizado,
los aspectos novedosos, los autores o las obras más recientes. Es lo mismo que la referencia a otras investigaciones del área de estudio, pero son investigaciones más novedosas. Porque, por ejemplo, el manual de Casaña-Levis, no sé, puede ser del año 2015, pero hay un artículo que es del año 2018, del año 2019, donde se hace referencia el, a, a la, al, olvidé lo que estaba diciendo del hecho punible, bueno, a los elementos del hecho punible. Una investigación más reciente que haga referencia a esos elementos y entonces eso ya es el estado del arte. Cuando se habla de estado del arte, incluso se hace referencia a obras que sean, bueno, obras, estoy diciendo artículos, estoy diciendo tesis, que tengan de 5 años en adelante, ¿no? O sea, si estamos en el 2020, que sean del 2015. Del 2015 al 2020, ahí se han desarrollado temas actuales, temas novedosos sobre lo que estás tratando, o investigaciones, ¿no? Es lo más reciente que existe sobre el tema que estás tratando. Ese es el estado del arte. Puede ser que no haya investigaciones. Puede ser que no haya investigaciones. Por ejemplo, un tema que trabajó una estudiante que yo le hice la tutoría en Caguazú, fue la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La responsabilidad penal de las personas jurídicas, acá en Paraguay, hay un solo artículo no recuerdo ahora quién es el autor, pero bueno, ella encontró en toda la búsqueda que hizo un solo artículo de Paraguay. Y ese sería el estado del arte acá a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional, el autor que nos sirvió de antecedente fue este autor donde en su artículo hizo referencia a estos aspectos. Pero entonces tuvo que irse a otros países, tuvo que buscar literatura de otros países donde se abordaba donde se investigaba este tema. Y entonces a nivel internacional, por ejemplo, habló de España, habló de Cuba, que también existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas, e hizo un análisis de las obras más recientes que existían sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y eso es lo que se denomina estado del arte, ¿no? Porque puedes hacer referencia a obras anteriores, estás haciendo alusión a investigaciones, autores que han trabajado el tema, y también si no existen dentro de este límite de 5 años o no encuentras, porque muchas veces la bibliografía es un poco difícil de encontrar, entonces puedes hacer referencia a otras obras, ¿no? Más antiguas. Pero el estado del arte es eso, hablar sobre cómo se ha investigado el tema en los últimos 5 años. ¿Entendiste, Perla? Sí, profe, estaba anotando por eso nomás. Muchas gracias, profesor. Muy amable, gracias. Ya, sí, por nada. Entonces, siguiendo, por ejemplo, es un screen que yo hice de cómo se observa, ¿no? Cuando usted va a hacer la tesis. Por ejemplo, recuerden que le dije que se colocaba la palabra marco teórico y lo primero que poníamos es la palabra antecedente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, son varios los autores extranjeros y nacionales que han realizado estudios sobre los hechos punibles ocurridos en ocasión del tránsito y sus consecuencias, los cuales sirvieron como antecedente a la investigación. Y acá habló, por ejemplo, de Contreras 2011, ¿no? Es la investigación que encontró, no encontró esto es una investigación que se defendió en el 2019, no encontró una obra del 2014, pero bueno, encontró el 2011 y por supuesto tiene que referenciarla. Contreras 2011 en su tesis de maestría, fíjense que es una tesis de maestría titulada Criterios de presentación. Bueno, no veo, no se observa muy bien ahí. Criterios de cuantificación indemnizatoria en accidente vial como propuesta de la política judicial, tuvo el objeto de analizar la accidentalidad vial. O sea, vas describiendo cómo es que ese autor analizó el tema
el tema que estás tratando, cómo lo analizó. Si llegó a alguna conclusión, si llegó a algún resultado. Esto se coloca en los antecedentes. Y también como parte del marco teórico, entonces después se encuentran las bases teóricas. Ya en las bases teóricas, ya usted va a comenzar a desarrollar su parte teórica. Aquí, por ejemplo, hace referencia a los principios que sustentan el derecho y sirven de fundamento para tipificar los hechos punibles de homicidio. Ya este investigador, que también era para una tesis, ya comenzó a desarrollar el tema relacionado a el homicidio. Bueno, su tema era homicidio en el tránsito, pero por supuesto ya comenzó de la parte general homicidio para después llegar a la parte especial, ¿no? La parte de la imprudencia, de la impericia. Pero así es como se coloca, ¿no? El marco teórico con los antecedentes y después las bases teóricas, y ya comienzas a desarrollar todos los aspectos de las bases teóricas. ¿Entendieron? Marcos, ahora voy a responderte tu pregunta. ¿Entendieron, compañeros? ¿Van entendiendo hasta acá? Sí, profesor. ¿Se entiende? Ya, si hay alguna duda. Sí, profe. Ya. Entonces, como les decía, los antecedentes del tema, estos antecedentes pueden ser a nivel mundial, si no encuentran puede ser a nivel mundial o a nivel regional, o a nivel nacional o local. Cuando estamos hablando de los antecedentes, recuerden que estamos hablando de las obras o los autores que sirvieron de base a la investigación. Si no, podemos ver las investigaciones que se hicieron acá en el país o las investigaciones que se hicieron a nivel mundial o a nivel regional. Ahora miren, cuando hablamos de las bases teóricas, en las bases teóricas, como les decía, es las teorías que se han desarrollado sobre el tema o lo que nos puede servir para nosotros fundamentar teóricamente ese tema. Estamos hablando, por ejemplo, de surgimiento y evolución del tema tratado. Vamos a hablar de el hecho punible de homicidio. Entonces decimos que la palabra homicidio proviene de la palabra, en Roma se catalogaba el homicidio porque, bueno, estaba hablando del asesinato. Asesinato era un grupo de personas que mataba y que le causaba la muerte a otra, y asesino tiene otra evolución, ¿no? Pero bueno, el surgimiento y evolución podemos iniciar por el surgimiento y evolución de la palabra o de la institución. En Roma se sancionaba, en Roma existía, por ejemplo, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, en los inicios, y la persona que mataba a otro entonces pagaba con su vida. Y esto eliminó la venganza que existía en la comunidad primitiva. Así podemos hacer cómo surgió y cómo fue evolucionando y desarrollándose el tema tratado, que también podemos hacerlo, bueno, cuando hablamos de la evolución, lo hacemos desde la antigüedad y podemos llevarlo hasta nuestros días. También en las bases teóricas podemos colocar los principios en que se sustenta, ¿no? ¿Cuáles son los principios del homicidio o cuáles son las bases del homicidio? ¿Cuáles son los requisitos? Si es lo mismo homicidio que asesinato, o cuál sería el homicidio cualificado. Esto también puede ser parte del marco teórico. Fuentes y principios. Si estamos hablando de la libertad condicional, estamos hablando de la prisión preventiva, ¿cuál es la fuente y cuál es el principio de la prisión preventiva? La prisión preventiva se puede considerar una condena, o la prisión preventiva es una medida de seguridad, ¿no? Esto también se puede colocar dentro de las bases teóricas. Esto es una propuesta, compañero. No significa que ustedes tengan que seguir estos pasos. Es una propuesta de lo que puede ir consignado dentro de las bases teóricas. Documentos internacionales. ¿Cuáles son los documentos internacionales? Los que protegen el derecho en el homicidio, no sé, los que protegen el derecho a la vida,
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Si vamos a hablar de los derechos de la mujer, de las mujeres, la Convención de Belén do Pará. También podemos analizar la regulación legal actual. Actualmente, cómo se regula lo que estamos investigando en la legislación penal. Cómo se regula la figura de la libertad condicional, cómo se regula la prisión preventiva, cuáles son los requisitos para la libertad condicional o cuáles son los requisitos para la prisión preventiva. Y aquí es la pregunta de Marco. Marco preguntaba de cuándo se trabaja con la legislación comparada. Usted puede hacer una comparación jurídica con otros países, porque vamos a suponer que acá en Paraguay la libertad condicional se conceda a las 2/3 partes del cumplimiento de la sanción. Pero a lo mejor hay un país que concede la libertad condicional, no sé, a la mitad del cumplimiento de la sanción. Y usted compara para ver cuál sería más efectivo desde el punto de vista resocializador. Y puede hacer esa comparación jurídica con otros países, ¿no? Puede comparar incluso con 2 países, con 3 países. ¿Qué es lo importante cuando hacemos comparación jurídica? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que hay que colocar el por qué usted seleccionó ese país. Por ejemplo, yo voy a hacer una comparación jurídica de el plazo que se establece para la libertad condicional con España, porque el plazo que se establece en España es diferente al que se establece en Paraguay. Y en este sentido, yo voy a compararlo para analizar cuál sería más conveniente adoptar en la legislación paraguaya. Y entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta cuando hacemos la comparación jurídica. Pero se puede hacer comparación jurídica entre 2 o más países sobre el tema que estamos tratando. Y otros aspectos que ustedes consideren que pueden ir dentro de las bases teóricas, ¿no? Estos son algunos aspectos de carácter general, pero no se pueden consignar criterios de los autores, no se pueden consignar criterios de autores nacionales, criterios de autores extranjeros. Ya. ¿Entendieron hasta acá, compañeros? Las bases teóricas. Sí, profe, muy claro. ¿Entendiste, Marco? Sí, profe. Ya. Marco, sí. Entonces, cuando estamos realizando el marco teórico, debemos de tener presente la coherencia metodológica. ¿Qué significa coherencia metodológica? Que todo tiene que estar relacionado. Tiene que estar relacionada la pregunta de investigación con el objetivo de investigación. Bueno, la pregunta de investigación general con el objetivo general, con los objetivos específicos, con el marco teórico y con la metodología. Es lo que le decía al principio. No podemos estar hablando de nuestro tema. No puede ser la libertad condicional o puede ser la libertad condicional y no podemos estar hablando de la redención. Podemos, por supuesto, hablar de la privación de libertad, la sanción de privación de libertad, porque la libertad condicional se concede cuando una persona se encuentra privada de libertad. Pero si estamos hablando específicamente de la libertad condicional, bueno, a lo mejor pudiéramos hacer referencia en un momento determinado que la persona por la redención se le disminuye el tiempo de la condena, pero no es nuestro tema principal. No es nuestro tema principal. Si estamos hablando, por ejemplo, de la libertad condicional, no podemos entonces pasar a hablar de la prisión preventiva. No podemos dedicar todo un capítulo a la prisión preventiva, porque nuestro tema no es prisión preventiva. Y entonces no va a existir una coherencia en la investigación. Si usted habla de libertad condicional, por supuesto tiene que hablar de
la condena de prisión, puedes hablar de la redención, puedes hablar de los plazos, puedes hablar de, bueno, de todo lo que vimos, surgimiento, todo, pero que esté todo concatenado, todo debe estar relacionado. Y por supuesto también relacionado con la metodología que estás empleando, ¿no? Ya teniendo en cuenta se relaciona el enfoque y el tipo de investigación con con todos los demás aspectos de la investigación. Porque cuando, por ejemplo, en la metodología vas a narrar que es un enfoque cuantitativo, tienes que exponer el concepto del autor, pero además plantear que es un enfoque cuantitativo porque en este trabajo lo que se determinó fueron la cantidad de personas que fueron beneficiadas en el año 2019 por los jueces de ejecución de la ciudad de Caguazú, de Cazapá, perdón, por la libertad condicional. Y entonces ahí estás relacionando libertad condicional con marco metodológico. Estás realizando una investigación cuantitativa, de enfoque cuantitativo, y entonces relacionas tu enfoque con el tema de tu investigación. Y en este sentido se habla de coherencia metodológica, ¿no? Que no puedes irte para otros temas que no tengan relación con el tema que estás tratando. Acá les traigo, por ejemplo, acá les traigo un ejemplo. Miren, esto es una forma de redactar la pregunta general, el objetivo general y los objetivos específicos que guardan coherencia entre sí. La pregunta general, bueno, el objetivo general tiene que coincidir con la pregunta general y los objetivos específicos tienen que coincidir con las preguntas específicas, de forma tal que se guarde coherencia. Usted no puede plantear una pregunta general y después el objetivo general que sea diferente a esta pregunta general. La única variación que debe de tener metodológicamente es que usted cambia la forma de pregunta por un verbo. Por ejemplo, vamos a ver esta pregunta general, vamos a ver el objetivo general y vamos a ver los objetivos específicos. Esto es una pregunta de una tesis real, ¿no? De una tesis de unos compañeros de Caguazú. Que se está realizando, no se ha terminado todavía. La pregunta general dice, ¿cuáles son los factores económicos, sociales y culturales que incidieron en la comisión de hechos punibles clasificados como crímenes por adolescentes femeninas en el año 2019 en la circunscripción judicial de, y ahí ellos ubican Asunción, Caguazú, Cazapá, el lugar donde se vaya a realizar la investigación? Fíjense, esta es la pregunta general. ¿Cuál es el objetivo general? Analizar los factores económicos, sociales y culturales que incidieron en la realización de los hechos punibles clasificados como crímenes por adolescentes femeninas en el año 2019 en la circunscripción judicial de ese lugar. Aquí tenemos, miren, está redactado en pasado. ¿Por qué está redactado en pasado? Porque estamos analizando el año 2019. Y yo no puedo decir cuáles son los factores que inciden, porque no lo puedo redactar en presente, porque ya fueron hechos que pasaron, porque estoy analizando el año 2019. Aquí tenemos los sujetos, que son las adolescentes femeninas, tenemos la delimitación temporal, año 2019, tenemos la delimitación espacial, circunscripción judicial de el lugar, y tenemos las variables. ¿Cuáles son las variables? Factores económicos, factores sociales y factores culturales. Esas son las variables que nosotros vamos a analizar y vamos a demostrar estas variables cómo incidieron si incidieron o no en los crímenes realizados por las adolescentes. Entonces, de esta pregunta general y objetivo general,
Ya vemos que reúnen todas las características y que ahí se encuentran las variables. Ahora, ¿cómo redactamos los objetivos específicos? Miren, como esto es un tema de criminología y a las investigadoras les interesaba conocer cuáles son, cómo viven estas jóvenes, entonces la primera pregunta que ellas se realizaron es describir las características socioambientales de las adolescentes aquí hay un error, que cometieron crímenes, sí, cometieron crímenes en la circunscripción judicial de Caguazú, ¿no? Aquí ellas lo que quieren es saber cuáles son las características socioambientales de estas adolescentes. Cómo es que, no sé, desde el punto de vista del ambiente, si tienen vivienda, si no tienen vivienda, bueno, las características generales, ¿no?, socioambientales de estas adolescentes. Como un segundo objetivo específico, ellas se plantearon identificar los factores económicos. Fíjense, tenemos 3 variables: factores económicos, sociales y culturales en el objetivo. ¿Y cuál es el primer objetivo? Identificar los factores económicos que incidieron en la realización de hechos punibles clasificados como crímenes por las adolescentes femeninas. ¿Por qué? Porque recuerden que los objetivos específicos es la descomposición del objetivo y la pregunta general. Entonces, es ya lo que yo voy a investigar. Aquí se plantearon de forma general que van a analizar los factores económicos, sociales y culturales. Pero aquí ya específicamente, ellas se trazaron como meta identificar los factores económicos, identificar los factores sociales y identificar, no observo bien porque hay una... identificar los factores económicos, enunciar los factores sociales y especificar los factores culturales. Entonces ustedes pueden apreciar aquí que existe una coherencia entre la pregunta general. Aquí no copié las preguntas específicas para no ocupar más espacio, pero bueno, esta pregunta general, preguntas específicas, objetivos generales y objetivos específicos. La pregunta general es igual que el objetivo general. Y las preguntas específicas, y los objetivos específicos son iguales a las preguntas específicas. Lo que se cambia la forma de preguntar por un verbo. Y acá, si ustedes pueden observar también, el objetivo general tiene el verbo analizar, que es un verbo más amplio. Y entonces en los objetivos específicos ya colocan describir, identificar, enunciar, especificar, que son verbos más específicos, son verbos más pequeños, ¿no? Porque cuando tú analizas, puedes analizar un conjunto de aspectos, pero ya ese aspecto después lo puedes describir, o lo puedes identificar, o enunciar, o especificar. Y entonces, desde ese punto de vista, estos verbos son más de acción, ¿no? Más de acción, de una acción más específica que el verbo que se coloca en el objetivo general. Y es una forma de guardar coherencia. Fíjense, no se repiten las mismas preguntas, porque el objetivo general o los mismos objetivos. El objetivo general es general y los específicos ya descomponen el general. ¿Entendieron? ¿Entendieron esta forma de lograr la coherencia entre la pregunta general, preguntas específicas, objetivo general, objetivos específicos? Sí, profe. Sí, profesor. Clarísimo. Sí, profe. Bueno, entonces continuamos. Ahora, para desarrollar el marco teórico, tenemos que buscar información. Ahora, ¿cómo vamos a buscar información? Bueno, ahora les voy a decir también de dónde podemos buscar la información, pero ¿cómo buscar información? Podemos buscar información por el tema general. Por ejemplo, el tema general es libertad condicional
Entonces yo coloco en mis buscadores de internet libertad condicional y ahí me van a aparecer una serie de artículos sobre la libertad condicional. O puedo buscar información teniendo en cuenta mis palabras claves, porque en el resumen, eso lo vamos a ver también más tarde, en el resumen tenemos que poner de 3 a 5 palabras clave que estén relacionadas con el tema. ¿Cuál es la importancia de las palabras clave? Que esto mismo, usted quiere buscar una información y usted coloca libertad condicional y le saltan todos los artículos que tengan libertad condicional, que tengan palabras clave de libertad condicional o que dentro de su investigación se haya colocado esa palabra libertad condicional. Si una de sus palabras clave es libertad condicional, cuando usted termine su tesis, la sube a internet y la persona que googlee libertad condicional, le va a salir su tesis. Porque los buscadores tratan de priorizar las palabras que coinciden. Puede poner libertad condicional o puede poner libertad condicional, juez de ejecución de Casapá, o puede poner libertad condicional, periodo o periodo o plazo para la libertad condicional, ¿no? Puede poner cualquiera de sus palabras clave y también le puede buscar información o sinónimos, ¿no? Vas a hacer un trabajo sobre el homicidio, bueno, puedes poner muerte de una persona, muerte violenta de una persona, puedes buscar asesinato, ¿no? Por ejemplo, acá les traigo un ejemplo más específico. Si vas a hacer un tema sobre la drogadicción, puedes colocar la palabra drogadicción o puedes buscar sinónimos: drogodependencia, abuso de drogas, drogas ilegales, drogas ilícitas, adicción a las drogas. Y entonces ahí te van a saltar una serie de artículos o de bibliografía que pueden servir para la investigación. Pero puedes también afinar esa investigación, afinar la búsqueda. ¿Qué quiere decir afinar la búsqueda? Cuando estamos hablando de afinar la búsqueda, estamos hablando de ya buscar información sobre el ambiente específico donde tú vas a trabajarla. Por ejemplo, aquí se plantea drogadicción, pero tú quieres investigar drogadicción escolar. Entonces puedes poner drogadicción en los escolares, o drogas ilegales en los estudiantes, o consumo de droga en las escuelas, o consumo de droga por los adolescentes. Y entonces, en ese sentido, el buscador comienza a brindar la información. Porque a veces pensamos, ¿no? Vamos a estudiar vamos a investigar detención preventiva. Y buscamos en Google detención preventiva y ya, no buscamos otra palabra. Y puede ser que haya otros artículos que sean interesantes, pero que en lugar de detención preventiva lo cataloguen como prisión provisional. Y entonces tenemos que buscar sinónimos para poder acceder a un número mayor de información, por lo menos de información actualizada. ¿Dónde buscamos informaciones científicas? Bueno, podemos buscarla en las revistas científicas, podemos buscarla en bibliotecas o podemos buscarla en páginas indexadas. ¿Qué estamos hablando de páginas indexadas? Son páginas que están unidas a revistas internacionales. Y los artículos que están en estas páginas indexadas significa que son artículos donde sean artículos revisados por pares. O sea que llevan todo un sistema de aprobación para poder ser publicado en esa revista o en esa página indexada. Acá aquí les pongo algunos lugares donde se pueden buscar informaciones confiables. Porque, por ejemplo, monografía.com, El Rincón del Vago, las Wikipedia o las wiki o los blogs
no son confiables para citar en tesis o citar en investigaciones. ¿Por qué no son confiables? Porque la información que te dan en esos lugares no es información que esté revisada. Ahí en un blog yo publico lo que yo entienda y puede ser que sea cierto, pero no es una información que ha sido verificada o que ha sido revisada por los pares. Entonces, en estas páginas, por ejemplo, Cielo, Redalit, SICO, órganos internacionales, por ejemplo, la ONU, ONU Paraguay, páginas o web oficiales, la página de la Corte Suprema de Justicia, repositorios institucionales, en la UTIT, no sé si ya lo tendrá, pero bueno, está haciendo un repositorio institucional sobre las tesis que se estaban defendiendo. También Mendeley, Google Académico. En estos buscadores, usted puede solicitar información, ¿no? Puede colocar en el buscador el nombre de de su investigación y le puede salir ahí lo que usted desea buscar. Ahora les voy a enseñar. Acá en Paraguay tenemos la oportunidad de contar con el SICO. Tenemos dos bibliotecas virtuales que son el SICO y el REBA. Estas dos bibliotecas virtuales pertenecen al CONACYT. Ahora yo les voy a mostrar acá cómo ustedes pueden acceder a estas bibliotecas virtuales. Miren, acá este es mi buscador, ¿verdad? ¿Están observando? Sí. Ajá. Este es mi buscador. Aquí en el buscador yo pongo CONACYT, perdón. Coloco CONACYT Paraguay. Ajá. Y ahí el buscador se va a demorar un poquito, pero bueno, va a salir. Ajá. Aquí en el buscador me aparecen varias opciones de CONACYT, ¿verdad? Aquí en la primera, www.conacit.gov.pi, abro este enlace y este enlace me va a llevar hacia la página del CONACYT. Bueno, esto es una información que está dando el CONACYT ahora, un comunicado, eso ya. Ajá, entonces en la página del CONACYT, acá en la parte derecha, me aparecen varios aspectos, pero me aparece el SICO y el REBA, que son las dos bibliotecas virtuales que tiene CONACYT. Bibliotecas virtuales que son indexadas y donde hay un gran número de información. Vamos a probar con el SICO. Miren, para el SICO, ustedes tienen que tener una contraseña para entrar, pero si ustedes pueden ver, aquí dice registro de usuario. Usted selecciona registro de usuario y ahí registrar nuevos usuarios. Llenan esta planillita y le dan solicitar el registro y creo que a más tardar 2 o 3 días a usted le llega un enlace con su nombre de usuario y su contraseña. Y entonces ahí puede acceder. Discúlpeme que me estaba solicitando acceso a alguien. Entonces ahí usted puede acceder, completa este registro de usuario, como les decía, y creo que es a las 48, 72 horas, le llega un mensaje por el correo que usted colocó acá, y entonces en ese mensaje ya le dan su nombre de usuario y su contraseña para acceder. Si pueden hacerlo ahora, lo hacen, sería conveniente para cuando comiencen a trabajar en el marco teórico de su tesis, puedan acceder a esta biblioteca virtual, ¿no? Entonces, yo tengo ya mi nombre de usuario y contraseña, voy a ingresar. Ingreso de usuario al SICO,
Y entonces ya ingresé, ya tenía mi contraseña y mi usuario guardado. Y entonces aquí me pide buscar en nuestros recursos de información. Ahora, díganme un tema que ustedes quieran buscar información. Un tema sobre el que quieran buscar información. Cualquiera. Cualquier tema. Reinserción social. Bueno, reinserción. Reinserción social. Ajá. Pusimos reinserción social. Le damos acá, búsqueda en OK. Y acá nos trae, por ejemplo, educación social en prisiones, planteamientos iniciales y políticas encaminadas a la reinserción desde la perspectiva de género. Cognición social del abuso de sustancias, capital social y recomposición, análisis del periodo, bueno, inclusión social de actores en conflicto armado, influencia del estigma de la rehabilitación y reinserción social de personas esquizofrénicas. Algo más, a ver, el trabajador social en la reinserción de adolescentes infractores, ¿no? O sea, nos salen varios temas y vemos que aquí aparece 1, 2, 3, 4, 5, o sea que puedo seguir buscando. Reinserción social es de forma general, pero podemos poner reinserción social de jóvenes, ¿no? Vamos a ver lo que nos sale, reinserción social de jóvenes, actitud de los jóvenes internados en la prisión de Córdoba ante los procesos de reeducación, terapéuticas no farmacológicas. Bueno, nos salen varios temas. Usted selecciona el tema que le interesa, la actitud de los jóvenes internados en la prisión de Córdoba. Vamos a ver acá, texto completo, ahí lo seleccionamos. Y entonces aquí nos dice abstract o full text, ¿no? El resumen, aquí nos dice el resumen, lo podemos leer para ver si realmente se adapta a lo que estamos buscando. Y si se adapta, le damos aquí en full text, que es todo el texto, y nos debe de llevar al artículo. Bueno, aquí nos lleva al artículo, pero nuevamente acá nos da la opción en PDF para poder abrir el artículo. Y ahí nos abrió el artículo. Las actitudes de los jóvenes internados en la prisión de Córdoba ante los procesos de reeducación. Ahí está todo el artículo. Es un artículo del año 2014. 2014. Ajá, ahí yo puedo ver el autor, puedo ver, tiene 20 páginas, lo puedo descargar acá. Aquí puedo descargarlo en caso de que lo necesite. Y ahí ya tengo este artículo que a lo mejor me sirve para la investigación. Aquí aparece como es un artículo, bueno, aparece el método, los participantes, los instrumentos, un artículo de investigación, el diseño de investigación que fue descriptivo transversal, las conclusiones, y esto me puede servir para mis antecedentes de la investigación o me puede servir para la investigación. ¿Vieron cómo se hace la búsqueda? ¿Vieron, chicos? Sí, profe. Entonces, miren, Sí, profe. aquí también tenemos la opción de búsqueda de avanzada. ¿Qué significa búsqueda de avanzada? Que yo puedo poner las palabras clave, o si tengo el título de la obra, pongo el título, puedo poner el autor también, y puedo buscar, puedo precisar hasta el año. Bueno, puedo ver todos los formatos acá, artículo, manuscrito, libro de audio. Si quiero un libro o si quiero un artículo lo puedo precisar, pero bueno, aquí me salen todos los formatos y puedo poner el año. Aquí puedo poner, por ejemplo, del 2015
al 2019. Y aquí, reinserción social. Bueno, acá me salen otras opciones, lugar de publicación, nivel educativo, pero bueno, voy a buscar reinserción social y ya coloqué aquí del 2015 al 2019 y entonces, bueno, me salen algunos artículos en inglés porque el idioma inglés es uno de los que más se escribe, pero por ejemplo, aquí nos sale este del 2016, este es el 2015, Juventud, Redactación y Sueños Truncados, Neoliberalismo, del 2018, y entonces ahí yo puedo ir afinando mi búsqueda. Puedo ir afinando la búsqueda por el año, o lo puedo hacer por los autores, o lo puedo hacer por el título. Esto es una forma de buscar información. Una forma de buscar información a través del CONACYT. Pero bueno, mientras no tengan el CONACYT, pueden buscar información a través del Google Académico, que también es una fuente confiable. Usted coloca en su buscador Google Académico, acá le sale Google Académico, Google Escolar o bibliotecas digitales, el que usted desee abrir. Abre bibliotecas digitales, Google Académico, llévame al sitio, lo llevan al sitio y entonces aquí usted puede iniciar la búsqueda. ¿Qué otro tema podemos buscar? ¿Qué otro tema buscamos? Dígame unas palabras clave para buscar de un tema. ¿Cuál? Prisión preventiva. Prisión preventiva. Voy a poner aquí prisión preventiva. Y entonces acá me sale la prisión preventiva en Perú, medida cautelar o pena anticipada. La prisión preventiva y la presunción de inocencia según los órganos de protección de los derechos humanos en el sistema latinoamericano. Prisión preventiva en Ecuador, prisión preventiva entre los medios de comunicación y Paraguay. las autoridades políticas. Prisión preventiva. Paraguay. Caso Instituto de Reeducación de Menor Paraguay. Ese fue el caso porque Paraguay fue condenado ante la Corte Interamericana. Aquí, medidas de coerción, la prisión preventiva de Juan Marcelino González Garcete, un artículo. El paradigma de la convencionalidad, crimen, prisión o inseguridad, elementos para el abordaje de la crisis. El de Juan Marten. Prisión preventiva y prisión de inocencia, se lo dijo en la protección. En Paraguay. O sea, acá nos salen también varios artículos. Vamos a seleccionar uno. Acá le damos seleccionar y tenemos, es la revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, es de México. Pero este artículo es mexicano, no es el de Paraguay. Vamos a abrir uno de Paraguay. Vamos a ver este. Crimen, prisión e inseguridad, elementos para el abordaje de la crisis. Entonces, de Prociencia, miren, del CONACYT, una investigación que se realizó, tiene 2 coordinadores y un equipo de investigación, y entonces aquí lo que hace referencia es a la inseguridad objetiva y subjetiva, políticas de seguridad, la prisión, homicidio, bueno, hace referencia a todo un conjunto de... Y el de Juan Marcelino es este. Medidas de coerción, la privación del 2016. Pero lo que viene es, esto fue un libro que él publicó en el año 2016, lo que viene es la portada.
Entonces, es la portada del libro. Pero bueno, en el Google académico también podemos buscar información. Podemos buscar información sobre los temas que nosotros vayamos a tratar hasta que tengamos el acceso al psico. También en la UTIC, eh, en la UTIC, deja ver, www.utic, vamos a ver si es esta. En la página de la UTIC creo que está también el acceso al psico, y creo que a través de la página de la UTIC también se puede acceder a la ley, ¿no? Noticias destacadas, investigación. Aquí está la revista Arandut UTIC, donde hay varios artículos publicados, pero muchos son de educación. Y aquí vamos a ver en este repositorio que tiene la UTIC, tiene las revistas, los coloquios y congresos, materiales audiovisuales, tesis. Acá tiene tesis de posgrado. Y entonces ahí te da la posibilidad de buscar, me imagino, porque nunca he entrado por acá. Facultad de Ciencias Humanas, que son las que están. Ciencias de la Educación. No, las que tiene son de Ciencias de la Educación, creo que de Derecho no tiene nada. Maestrías, doctorado. De Derecho no han alzado todavía. Las que alzaron son las de las maestrías y los doctorados con los brasileros. No han alzado las tesis de Derecho. Ah, pero bueno, tiene la biblioteca virtual del Centro de Información. Y miren, aquí está el psico, el libro, bueno, el libro y psico. Pero bueno, que no sé si tendrás que registrarte. Bueno, pero en definitiva, pueden ir avanzando con el Google académico y haciendo la solicitud de acceso al psico. Bien. ¿Entendieron hasta acá, compañeros? Profe, Sí, doctor. Sí. ¿Entendido? Sí, profe, te estamos Sí, siguiendo. profe. Ya, vamos a continuar ahora con las normas APA, que están estrechamente relacionadas con el marco teórico, porque en las normas APA, que son las que utiliza la UTIC para las tesis de maestría, son las que nos dicen cómo es la citación, cómo son las referencias, cuál es el proyecto o el formato que debe de llevar la tesis. Bien, entonces, normas APA. Normas APA significa, bueno, las normas APA fueron creadas por la Asociación de Psicólogos Americanos. Varios psicólogos americanos tenían artículos científicos para escribir y no se ponían de acuerdo en cómo lo iban a hacer. Y entonces a partir de ahí se crean las normas APA. Creo que las primeras se crearon en el 2006. Entonces, la UTIC adoptó las normativas APA según, bueno, las normas APA ya están por la séptima edición. La séptima edición, que es nuevita del año 2019. Esto que tengo redactado acá es por las normas APA sexta edición, porque hasta ahora la UTIC todavía no ha actualizado a los lectores, no ha actualizado a los tutores sobre las normas APA séptima edición. Yo tengo la séptima edición y ya la he leído y es interesante y muchos aspectos se mantienen. Pero como no todos en la UTIC están trabajando por la séptima edición, por eso es que, y no sé cuándo comenzarán a trabajar con la séptima edición, les estoy orientando lo que plantea la sexta edición, que es muy parecida
Son muy pocos los cambios que se hacen entre la sexta y la séptima edición. Por lo menos la forma de citación se mantiene igual, la forma de referencia se mantiene igual. Bien, algunos cambios, por ejemplo, en la portada. Esto no lo arregló. Algunos cambios en la portada, por ejemplo, que no hay que poner los datos del autor. O sea, las normas APA 2000, la séptima edición, se plantea que en la portada usted tiene que colocar su nombre, su identificación y a pie de página, entonces colocar un breve currículum suyo. Un breve currículum suyo para que las personas que tengan acceso a la tesis lo conozcan. Pero bueno, son pequeñas diferencias. Miren, entonces, ¿qué es lo que plantean las normas APA con respecto a las tesis? Fíjense, estamos hablando de la tesis. Después yo les voy a enviar a ustedes un modelo del protocolo de tesis que en la parte formal no sigue los mismos pasos de la tesis, porque el protocolo viene siendo como el esqueleto de la tesis, ¿no? El protocolo no tiene dedicatoria, no tiene agradecimiento, no tiene la constancia de aprobación del tutor. Es menos sencillo, menos complicado. El protocolo pueden ser 20, 30 páginas. La tesis tiene que llevar como mínimo 80 páginas, por lo menos del marco teórico, 80 páginas. Y entonces existen diferencias, ¿no? Pero bueno, esto es de la tesis. Por ejemplo, cuando hablamos de la tesis, se divide entre la parte textual, entre la parte pretextual, la parte textual y la parte posttextual, ¿no? En la parte textual se encuentra, bueno, acá le digo portada, ahora con las normas APA séptima edición se dice carátula. Es la carátula donde se coloca el título del trabajo, el autor, el tutor, y también se coloca un clichecito, una frase que dice tesis presentada en opción al título de maestría en Derecho Penal y Procesal Penal a defender por la UTIC, a defender en la UTIC, más o menos así. Y debajo coloca la ciudad. En el caso de ustedes sería Casapá 2020. Pero, bueno, yo eso se lo voy a enviar, no se preocupen, es solamente una idea, ¿no? Entonces está la carátula, está una hoja que es la aprobación del tutor, que el tutor también tiene ya un prediseño, el tutor firma esa hoja diciendo que ya la tesis se encuentra lista para ser defendida. Después está la dedicatoria y agradecimiento. Usted le dedica a quien usted desee la tesis y le agradece también a quien usted desee. Es opcional dedicatoria y agradecimiento. Tiene sus cuestiones formales también, se colocan con alineación derecha en la hoja. Entonces está la portadilla. Ya la portadilla se numera con el número 1. Las páginas pretextuales se numeran en números romanos. Y entonces acá ya empezamos con los números arábigos. Empezamos con el 1, el 2, el 3. Y acá empezamos con el 1 romano, 2 romanos, 3 romanos. Y a partir de la portadilla ya iniciamos con los números arábigos. Y a partir de la portadilla se coloca la cornisa, que la cornisa es el título de la tesis, y después de la cornisa el número de la página. Por ejemplo, si la tesis es la prisión preventiva en la ciudad de Casapá, prisión preventiva en la ciudad de Casapá, y después el número 1. Y así sucesivamente esa cornisa se va repitiendo en todas las páginas. El resumen es en castellano, sería el número 2. Después se coloca el índice con... disculpen, acá hay un errorcito. Yo lo había corregido y no sé por qué no me guardó este
No sé, no entiendo por qué no me acuerdo. El índice se coloca después de agradecimiento. Y después es que se coloca portadilla y resumen. El índice no se coloca en esta parte de acá. El índice va después de agradecimiento. Después portadilla, después resumen. Y entonces después pasamos a la parte textual. La parte textual ya incluye la introducción, viene el marco metodológico, el marco teórico, donde se colocan los antecedentes y las bases teóricas, el marco metodológico, que es el que analizamos en la clase pasada, tipo de enfoque de la investigación, tipo, bueno, todos esos aspectos. Después viene marco analítico, que ya es el análisis de el trabajo de campo que hicimos. Y por último, las conclusiones. Esto es en la segunda parte, que es la parte textual. Y la parte posttextual ya contiene las referencias bibliográficas, que en las normas APA no se coloca la palabra bibliografía, se coloca la palabra referencias bibliográficas. Y vienen ahí en las referencias bibliográficas, colocamos solamente los autores que nosotros citamos en el texto. No se colocan todos los autores que usted revisó. Vamos a suponer que usted revisó una obra de Zaffaroni, pero no citó a Zaffaroni. Entonces Zaffaroni no puede estar en sus referencias bibliográficas, porque referencia es lo que usted citó en el texto, no es bibliografía. Y después vienen los anexos, apéndices y glosarios. Por ejemplo, si realizó una encuesta, usted coloca la encuesta. Si realizó una entrevista, coloca la entrevista. Ahí, bueno, si fue una entrevista cerrada, coloca los aspectos de la entrevista que preguntó. O si hay algún, no sé, hizo análisis de caso y quiere colocar la sentencia, entonces también puede colocar las sentencias que usted analizó. No existen solo las normas APA, existen otras normas. Las APA son las de los psicólogos, pero también existen las normas Vancouver, que son las que aplican los médicos, y existen las ISO 690, que estas normas ISO 690 son las que utilizamos nosotros los abogados, que son las normas donde aparece el pie de página. Pero como la UTIC, quienes redactaron todo lo referido a la parte investigativa, a la redacción de tesis, de maestría, de doctorado, tesinas, monografías, son los compañeros de Ciencias Sociales, de Educación, Sociología. Entonces adoptaron las normas APA, que además de forma general son las que más se aplican acá en Paraguay, porque las ISO 690 hasta ahora no he visto ninguna facultad que las utilice. En Argentina sí, en Argentina hay universidades que tienen las ISO 690, pero bueno, vamos a concentrarnos nosotros en las que utiliza la universidad, que son por las que se va a revisar el trabajo. Entonces, como vemos, tiene tres partes: la parte pretextual, la parte textual y la parte posttextual. Estos son, bueno, aquí sí fue donde hice la corrección, los elementos pretextuales. Está la carátula, constancia de aprobación del tutor, dedicatoria, agradecimiento, lista de contenido, lista de tabla, lista de gráficos, la portada, resumen y palabras clave. Bien. Esto es lo que llevan los elementos pretextuales. El resumen, fíjense, el resumen es muy interesante porque muchas veces no se sabe redactar el resumen. El resumen debe de llevar entre 150 y 250 palabras. El resumen se plantea de forma general que usted debe de... el resumen, se presentan las ideas, los motivos que originaron la investigación, pero de forma clara y concisa, ¿no? El resumen se redacta en espacio simple, en un solo párrafo, sin sangría y, bueno, de acuerdo a la norma. El resumen es un bloque de un solo párrafo con
entre 150 y 200 palabras. Ese es el resumen. Es un bloque. No es como las demás partes de la tesis que ya va separando por párrafo, no. El resumen es un solo párrafo en un bloque. Ahora, ¿cuáles son las características de un buen resumen? Según lo que plantean estas normas APA, debe ser preciso, reflejar el propósito contenido en el manuscrito. Bueno, usted tiene 250 palabras, claro que tiene que ser preciso. Y la información que incluya debe aparecer en el cuerpo del manuscrito, en el trabajo. No debe ser evaluativo. No debe haber comentarios sobre lo que está en el cuerpo del manuscrito, sino más bien informativo. Coherente y legible. Se habla que se utiliza un lenguaje preciso y conciso, utilizar la voz activa en lugar de la voz pasiva. Por ejemplo, el tema investigado se relacionó con la prisión preventiva, el objetivo, porque bueno, siempre es conveniente en el resumen colocar cuál fue el objetivo general, hablar sobre los métodos, ¿no? Y le estás informando al lector objetivo general, le estás informando los métodos, pero además le estás informando también los principales resultados de la investigación. Ahí también tiene que llevar el resumen. O sea, la voz activa en lugar de la voz pasiva, investigado en lugar de una investigación, los autores presentaron los resultados en lugar de los resultados fueron presentados, y no se debe repetir el título porque vas a desperdiciar espacio, y utilizar palabras específicas que usted piensa que la audiencia puede después buscar. Cuando coloquen en googlear una palabra que usted la repita mucho, le sea importante en su tesis, entonces trate de utilizar en el resumen esas palabras. Y además debe de llevar las palabras claves. Como les decía, de 3 a 5 palabras clave, que son las palabras por las que las personas lo van a buscar. ¿Entendieron? ¿Hasta acá? ¿Van entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, después vienen las páginas pretextuales. Ya en las páginas pretextuales tenemos la introducción, ya tenemos el marco teórico, marco metodológico, análisis de los resultados, conclusiones, recomendaciones o sugerencias. Ya acá vienen estos aspectos. En la introducción colocamos la formulación, el planteamiento del problema, formulación del problema, justificación, viabilidad, limitaciones. En el marco teórico colocamos los antecedentes de la investigación, el estado del arte, y después colocamos las bases teóricas, todo lo referido al tema que estamos tratando ya, pero específicamente sobre ese tema. Después viene el marco metodológico, donde definimos el enfoque, si es cuantitativo, si es cualitativo, y todos los demás aspectos. En el marco metodológico también tenemos que definir población, tenemos que definir muestras, tenemos que definir instrumentos, si vamos a utilizar la encuesta, la entrevista, análisis de contenido, cómo vamos a hacer el proceso para acceder a la muestra, si es expedientes judiciales, si tenemos que pedir permiso al órgano judicial para poder acceder a esos expedientes. Todo eso lo colocamos en el marco metodológico. En el análisis de resultados ya es analizar lo que investigamos. Si es una investigación cuantitativa, podemos ayudarnos de las tablas o de las figuras que nosotros hicimos y entonces analizar esos resultados. Hicimos cuántos factores económicos incidieron, de la población, no sé si fueron hombres y mujeres, cuántos hombres respondieron que los factores económicos, cuántas mujeres respondieron que los factores sociales. Ese es el análisis de los resultados. Y después las conclusiones. Bueno, y en el análisis de los resultados también se hace un análisis, ¿no?, de lo que se investigó, teniendo en cuenta las preguntas, teniendo en cuenta los instrumentos aplicados. Si aplicaste una encuesta, entonces haces un análisis de resultados
cuantitativo y analizas los resultados. Si hiciste una entrevista, es un análisis cualitativo, que son diferentes el cuantitativo y el cualitativo. Y en las conclusiones se da respuesta a los objetivos específicos y al objetivo general. Si usted trazó 3 objetivos específicos, en la conclusión usted coloca que, bueno, arribamos a la conclusión que con respecto al primer objetivo específico, y ahí desarrolla lo que usted concluyó con respecto al primer objetivo específico, después el segundo, después el tercero, después la pregunta general. Hay autores que consignan primero la pregunta general y le dan respuesta, y después, al objetivo general y después los objetivos específicos. Usted puede hacerlo como mejor entienda, puede colocar primeramente los objetivos y después la pregunta general, porque bueno, los objetivos son la descomposición de la pregunta general. Y entonces, si la descompones en los objetivos específicos, si responde primero la general, ya le estás dando respuesta a los específicos, ¿no? Y entonces por eso yo sugiero que se le dé respuesta a los objetivos específicos, después al objetivo general, y si se formuló hipótesis, se plantea si la hipótesis fue cumplida o no fue cumplida. Eso ya es en las conclusiones. Y las recomendaciones en correspondencia con los problemas encontrados. Puede discriminar las recomendaciones, por ejemplo, no sé, al Estado, al Ministerio de Justicia, al Congreso o al Ministerio de Hacienda, a quien usted entienda, ¿no? En dependencia del trabajo que esté realizando, y hacer las recomendaciones que considere. Y los elementos posttextuales, ya vemos las referencias bibliográficas, anexo, apéndice. Aquí se hace una diferencia entre los anexos y los apéndices, pero bueno, de forma general en la UTIC a todo se le está llamando anexo. Anexo se le llama a las creaciones del autor, como por ejemplo los cuestionarios para hacer encuestas o los apuntes para hacer las entrevistas, como las diferentes informaciones que encontró en la literatura que consideró que eran relevantes, como por ejemplo leyes, sentencias u otras resoluciones que considera relevante el tema. Pero bueno, eso se encuentra dentro de los elementos posttextuales. Las referencias bibliográficas, glosario, no se está empleando mucho porque el glosario vienen siendo los conceptos. Los conceptos, ¿no?, que ya pusimos acá en el marco teórico, la conceptualización. Y entonces ya, si lo pusimos acá, no hay que repetirlo acá y va a estar dentro del marco teórico. Entonces, estos son los elementos pretextuales, textuales y posttextuales. ¿Entendieron? ¿Hasta acá? Sí, profe. Bueno, entonces ya esto es específicamente de las cuestiones formales, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el tamaño del papel, que es hoja A4, el margen de la hoja, 2,54 centímetros en cada lado, los tipos de letra, Arial o Times New Roman 12, interlineado 1,52. Y bueno, aquí están los tipos de títulos. Esto no voy a profundizar mucho porque yo les voy a enviar un material con esta parte de las normas para que ustedes lo tengan. También va a estar la presentación en PowerPoint, pero no los voy a agobiar ahora con toda esta parte formal que ustedes de todas formas la van a ver con posterioridad. Vamos a puntualizar en las citas. Las citas, estamos hablando de las citas. Bueno, las citas pueden ser de diferentes formas, pero lo principal que ustedes deben saber es que las citas pueden ser citas cortas o pueden ser citas extensas. Por ejemplo, las citas cortas son las que tienen menos de 40 palabras. Las que tienen menos de 40 palabras se incluyen dentro del texto entre comillas y se coloca
al final, bueno, ya depende de si es una cita de la obra o una cita del autor, pero bueno, lo veremos más adelante. Al final se coloca el apellido del autor, el año y la página. Por ejemplo, acá, esto es una cita corta, dice, este punto puede aclararse ya que, abre comillas, un análisis de más de 200 estudios demuestra la correlación entre la enseñanza de técnicas de aprendizaje y el mejoramiento del desempeño escolar. Tiene menos de 40 palabras, lo colocas entre comillas, al final de las comillas, apellido del autor, coma, año, coma, página, punto 32. Cierras paréntesis y colocas el punto al final. Entonces, esta es una cita corta, menos de 40 palabras. Cuando son las citas extensas o las citas largas, ya se coloca en un párrafo independiente. En un párrafo independiente y no lleva comillas. El autor, usted lo puede colocar al principio como está aquí o lo puede colocar al final como está acá. Usted puede colocar autor, año y página como está acá o puede colocar, por ejemplo, Kane 2007 y al final la página. Ya eso depende de la forma que usted quiera redactar o de la forma que usted redacte. Esto es una cita larga, tiene más de 40 palabras y el margen es diferente a el margen que lleva todo el texto. Lleva 1 centímetro más reducido el margen izquierdo, porque el margen derecho se mantiene igual. Y según las normas APA, la alineación derecha es sin alineación. Ustedes ven acá que no tiene alineación, ¿verdad? Entonces, es sin alineación. ¿Entendieron lo de la cita? ¿Entendieron, compañeros? Citas extensas y citas cortas, la diferencia de forma general. Sí, se entiende, profesor. Bueno, ya. Y bueno, eso es de forma general la citación y siempre tienen que, fíjense, ustedes pueden utilizar cita o pueden parafrasear al autor. Cuando parafrasean al autor, no están en la obligación, según las normas APA, de colocar el número de la página. ¿Qué quiere parafrasear? Tomar algunas ideas del autor y colocarlas ustedes como, darle otra, buscar sinónimos y más o menos ir parafraseando, no copiar textualmente. No deben de colocar, no es obligatorio colocar el número de la página. Las normas APA séptima edición plantean que usted, para ubicar mejor al lector, puede ubicar el número de la página. Yo, de forma general, sean citas directas o parafraseo, coloco el número de la página, porque hay lectores que señalan a veces que no se coloca el número de la página y entonces, para evitar esto, yo le digo a todos los compañeros que coloquen el número de la página. Nombre, apellido del autor, el año y la página. Bien. En este material también que les voy a enviar hace referencia a las citas cuando son citas de organizaciones, cuando son de institutos, cuando son 2 o más autores. Ya eso ustedes lo ven con más detenimiento. Ahora, para las referencias bibliográficas, que es el otro aspecto que es importante cuando hablamos del marco teórico, hay diferentes formas de citar, pero bueno, todas coinciden de forma general. Por ejemplo, cuando usted va a referenciar a los autores en las referencias bibliográficas, tiene que colocar el apellido del autor, coma, el nombre, o si tiene 2 nombres, los 2 nombres, en iniciales, punto, el año entre paréntesis, punto, título de la obra, punto, ciudad, 2 puntos y la editorial. Por ejemplo, Pujol A, Pujol es el apellido, coma A, punto, año 2004, punto, este es el título de la obra, la intervención psicopedagógica en la sociedad de información, esta es la editorial, Editorial Oriental, no, este es el nombre todavía, perdón, intervención psicopedagógica en la sociedad de información, Educar y Orientar con nuevas tecnologías, Madrid, que es la ciudad, y la editorial EOS. Y ahí termina
las referencias bibliográficas. Bien, cuando tiene dos autores, también se colocan el primer autor y el segundo autor, el año, el título, la ciudad y la editorial. Y ahí se le van colocando ejemplos cuando tiene más de dos autores, más de tres, hasta llegar a 6, más de 7, en dependencia de la cantidad de autores, o si tiene un director, o si tiene un coordinador, o si es una obra institucional, también tiene otra forma de citarse. Si es de internet, además de poner los datos, usted tiene que poner recuperado de y el sitio de internet. ¿Dónde la recuperó? El sitio web, que es el que aparece acá, ¿no? En esta parte de aquí es el sitio web de internet. Usted le da, selecciona copia y lo lleva hasta la bibliografía y ahí lo pega. Y entonces, esto de forma general es lo que plantean las normas APA sobre el formato de la tesis, la citación y la referencia. Esto yo le voy a enviar a ustedes por correo, lo voy a alzar a la plataforma. También voy a alzar las normas APA, la sexta edición, que es por la que estamos trabajando, y esta videoconferencia para que ustedes la tengan. ¿Alguna duda? Bueno. Profe, Sí.